Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a esta clase, la séptima del curso Glosas a Suárez. Hoy vamos a hablar de la disputación sexta y espero que también nos dé tiempo a hablar de la séptima. Vamos con un poco de retraso. La disputación sexta, como ustedes recuerdan, trata sobre la unidad formal o universal, y la séptima trata sobre los tipos de distinción. Estamos aquí hablando del primer trascendental, de lo 1, y ya hemos abordado la unidad individual, singular o numérica, y ahora va a abordar Suárez la cuestión de la unidad universal o formal, es decir, si existe otra unidad aparte de la unidad que ya constituyen los individuos o los singulares. La conclusión es que aparentemente sí, que hay dos tipos de unidades: la unidad que constituye, por así decirlo, los entes en tanto que existentes, y la unidad de las esencias, de las formas o de los universales. Por lo tanto, aquí Suárez está abordando un tema central de la disputa de los escolásticos y los medievales, es saber, la disputa acerca de si los universales tienen realidad in rem, ante rem o post rem, ¿no? Sobre este tema hay una sección específica de realismo postcontinental en el que abordo la historia de este debate. Hoy, como vamos un poco pillados de tiempo, en lugar de hacer ese tipo de contextualización, vamos a ir directamente a lo que comenta ya Suárez. Suárez cree que la unidad formal es una y realmente distinta de la diferencia individual. La idea básica es que para Escoto la unidad formal está multiplicada numéricamente como una sola unidad formal en todos los individuos. Es una misma la que está multiplicada, digamos, si estamos hablando de un universal perro, el universal perro está multiplicado en todos los individuos en los que se instancia. Claro, el problema es entonces en qué consiste esa unidad que une a los diversos perros con su indistinción formal o esencial. Bien, la tesis a la que termina llegando Suárez, contrastando diversas opiniones, es que esa unidad formal o esencial o universal se sostiene principalmente en relaciones de conveniencia o semejanza. Conveniencia o semejanza que, como recordáis, tiene que ver con la diferencia objetiva compensada por un tipo de identidad o unidad formal, justamente. Esto lo hablamos el otro día cuando estábamos explicando, no recuerdo muy bien qué, de la primera disputación de Suárez. Una vez establecido en qué consiste o de dónde surge, dónde emerge esta unidad formal o esencial, Suárez se plantea si puede existir esta unidad formal o esencial con independencia de los individuos. La tesis a la que llega él, partiendo de ese individualismo metodológico tan fuerte y ontológico del que hemos estado viendo, es que no, que una vez destruidas las sustancias primeras es imposible que quede nada. Esta es una frase de Aristóteles que él cita. Dado que fuera de los individuos nada puede tener existencia real. Recordáis cómo nos cansamos ya de repetir una y otra vez en Suárez cómo la unidad no consiste en nada distinto a la propia entidad de la cosa misma, ¿no? Y como todo lo que existe para Suárez es individual. Incluso para Suárez va a ser individual, ya lo explicamos, el concepto formal que existe en la mente, tesis rarísima que le va a dar muchas vueltas. Una vez planteada esta cuestión de que los universales no existen, los universales consisten en una cierta semejanza y los universales no subsisten salvo que existan individuos, se plantea la cuestión de si existen en las cosas o en el intelecto, todo este tipo de cosas, ¿no? Y cómo pueden ser al mismo tiempo unas y múltiples, cómo pueden ser comunicables o comunes a diversos individuos. Para Suárez, la posición clave, la posición a la que termina llegando Suárez, voy abreviando mucho, es que las definiciones, los universales, tan solo existen en la mente. No están en las cosas sino en la razón. Es el entendimiento el que, por medio del ejercicio de la comparación y la semejanza, establece estas categorías universales. Entonces, bueno, aquí ya estáis viendo un poco cómo Suárez le está dando un giro a todo este tema del racionalismo, ¿no? Hemos visto cómo aparecía constantemente la expresión razón. Ya dijimos que los escolásticos, cuando hablaban de razón, no utilizaban el término razón para referirse a lo más excelso, sino precisamente a lo que menos existencia tiene. Los entes per accidens y de razón eran los entes pues, ficticios, los entes que son meras agregados o multiplicidades que carecen de unidad y demás, ¿no? Y es Suárez seguramente quien, al final, convirtiendo la unidad en parte del ente y la unidad, digo, individual y la unidad esencial, convirtiéndolo simplemente en un ente de razón, pues de alguna forma está racionalizando, por así decir, muchos de los elementos que hasta entonces eran cosas objetivas. Realmente los escolásticos pensaban, muchos de ellos, que los universales existen en las propias cosas, ¿no? Están ahí en las cosas y no son un ejercicio, una operación del intelecto, ¿no? Bien.
En cuanto a la cuestión de si son múltiples o unas, de cómo puede ser una y múltiple las esencias o formas, Suárez afirma lo siguiente, esto es un párrafo interesante, dice, efectivamente, no son dos cosas contradictorias el que las mismas unidades formales se multipliquen y no se multipliquen formal, sino materialmente, o sea, en el individuo. Pues la misma unidad formal es singular e individual en cada individuo, aunque esto no le acaezca en virtud de la unidad formal, sino la diferencia individual, ¿no? Lo que están viendo, ¿no? El individuo es individuo por su unidad singular, numérica, por su diferencia individual, y por ese motivo los universales son a la vez múltiples, porque están en muchos individuos, pero son individuales en la medida en que están en cada uno de ellos. Y sigue. Admitimos, pues, que toda unidad formal, tal como existe en la realidad, es individual y singular, y sin embargo se diferencia de la unidad individual según nuestra razón, puesto que la unidad formal por sí misma y por su propio concepto solo afirma indivisión en los predicados esenciales. O sea, ¿en qué consiste exactamente esta unidad formal? En la indivisión de los predicados esenciales. En cambio, la unidad individual afirma indivisión en la entidad misma. Esa es la diferencia principal que existe entre la unidad individual y la formal o esencial. La unidad formal indica indivisión en los predicados esenciales, mientras que la unidad individual afirma tan solo indivisión en la entidad misma. Termina diciendo, la unidad formal, por lo tanto, expresa en la realidad el fundamento de semejanza con otra cosa de la misma naturaleza. Eso es lo que señala la unidad formal. La unidad formal señala el fundamento de la semejanza. Como se está viendo al final, pues va a resultar que tan solo estos conceptos surgen de la semejanza. Aquí está ya un poco, vamos a decirlo así, en Nietzsche, puesto esas tesis, no sé si llamarlas nominalistas, porque hay nominalistas en la época de Suárez mucho más duros que llegan a reducir los universales a nada y ni siquiera asumen que los universales son semejanzas. Básicamente los universales son conjuntos. Pero está aquí posiciones criptonominalistas, vamos a llamarlas así, como por ejemplo la famosa posición nietzscheana, según la cual los conceptos son metáforas que han perdido su brillo, ¿no? Y que de alguna forma, pues en el lenguaje primigenio, cada rosa, cada flor, cada planta, cada animal, pues tendría un nombre y al final los nombres genéricos comunes no serían sino la recurrencia de una serie de metáforas que terminan perdiendo su valor, ¿no? Vamos a decirlo así, su valor poético y se terminan adquiriendo un valor puramente lógico, proposicional. Vale. Esta idea, ¿no?, de que el primero que comparó los labios de una mujer con una rosa era un genio y el segundo era un idiota. Pues esto es un poco un cuñado o un... En fin, es la posición que se está aquí sugiriendo por parte de Suárez. Esta es la sección primera. Sección segunda. Si la unidad universal, se titula así, si la unidad universal de una naturaleza distinta a la formal se encuentra en acto en las cosas con anterioridad a la operación de la mente. Aquí Suárez está buscando principalmente la diferencia, quiere buscar si hay una diferencia o no entre lo que hemos visto, que es la unidad formal, que como hemos dicho ahí dice indivisión de la esencia, y una posible unidad ulterior, que sería la unidad universal. Aquí Suárez empieza distinguiendo varios tipos de universales, los universales causativos y los universales entitativos o predicativos. Los universales causativos son aquellos que funcionan como causas eficientes o ejemplares. El ejemplo que pone, no el ejemplo, el canon del universal causativo son las ideas de las cosas en la mente de Dios. Las ideas de las cosas en la mente de Dios aparentemente son universales que preexisten a la creación divina. Dios tenía la idea de perro, de agua, de tierra, de planeta, etcétera, antes de crear el mundo, ¿bien? Y de alguna forma esas entidades universales que están en la mente de Dios se instancian en diversos ejemplares cuando se produce la creación. Este es el universal causativo y frente al universal predicativo, que es el que nosotros utilizamos para hablar de las cosas. Junto con esta distinción entre el universal causativo y el predicativo, Suárez establece la distinción entre el universal en acto y el universal en potencia. El universal en acto sería aquel tipo universal que está indiviso y común a muchos individuos. Como es evidente, para Suárez este universal en acto no existe. No existe un universal en acto que esté a la vez en todos y en todos los individuos y sea único e indivisible. Lo que existe en todo caso será un universal en potencia, es decir, una cierta semejanza que ofrece el fundamento para que el entendimiento abstraiga y genere los universales predicativos. ¿Bien? Ese es el tipo de universales de los que estamos hablando, de los universales que están en potencia en las cosas y a partir de los cuales, por medio de semejanzas, comparaciones y abstracciones, se obtienen, pero como entidades de razón creadas por el ejercicio o la operación del entendimiento. Claro, la pregunta que se plantea aquí Suárez es ¿cuál es el fundamento de esa universalidad en potencia? ¿En qué consiste? Ya está sugiriéndose que evidentemente que la semejanza. Se ofrece primero la posición de los nominalistas. La posición de los nominalistas es que no hay nada,
que no existen las naturalezas universales, que solamente existen los singulares y que puede haber una ciencia de los singulares. Ya explicamos que para los nominalistas la ciencia de los singulares consiste precisamente en la lógica de términos y como ellos hablaban de la suposición formal, material y personal, que ayer expliqué inspirado por la musa, porque acerté, pero de pura chiripa, en qué consistían los tres tipos de suposición. Más junto con la posición de los nominalistas, otra de las posiciones que aborda Suárez es la siguiente, que las naturalezas se convierten en universales en acto únicamente por la obra del entendimiento, ¿bien? Antecediendo cierto fundamento por parte de las cosas mismas. Es decir, hay un cierto fundamento potencial en las cosas, pero los universales, en tanto que naturalezas comunes y demás, comunicables, pues son simplemente una obra del entendimiento. Esta es más o menos, en parte, la posición a la que va llegando Suárez. Es decir, que los universales son entidades de razón que tienen un cierto fundamento en las cosas mismas, pero que son obra del intelecto. Las dos notas distintivas de los universales son lo siguiente, que son uno y al mismo tiempo comunes. Unidad y comunicabilidad son las dos notas principales de las universales. Los universales son uno en muchos y predicable de muchos. Esa es la... Uno en muchos, es decir, uno tiene una cierta unidad y predicable de muchos, es decir, comunicable, común a varios. Bien. La unidad, por lo tanto, de los universales, que como ven Suárez la está reduciendo a la formal, indica simplemente esa indivisión esencial que a su vez implica una cierta aptitud para la división, ¿vale? Necesariamente, es decir, los universales tienen necesariamente una indivisión esencial y una aptitud para la división existencial, podríamos decir, ¿bien? Y en eso se diferencia justamente tanto de la unidad formal, que puede ser comunicable a muchos, pero que no tiene por qué serlo. Este es el giro. El girito es este. La unidad universal necesariamente tiene que ser común a varios, mientras que la unidad formal no necesariamente puede serlo, pero no necesariamente tiene que ser común a varios. ¿Bien? Aquí ya está, como digo, se está explicando cuál es el fundamento de la unidad universal. Podría entenderse que la unidad universal consiste simplemente en la extrapolación de las unidades formales. Uno toma dos unidades formales y ve que son semejantes entre sí y construye a partir de esas unidades formales una unidad universal. ¿Bien? Por ahí va la cosa. Ahora bien, la semejanza no es suficiente. Y dice, se prueba porque en virtud de esa semejanza, tomada precisivamente, bien en acto, bien en potencia, no se forma el concepto de algo como uno, común a muchos, sino que se conciben muchas cosas como semejantes entre sí. Y el universal, en cuanto tal, debe ser concebido como algo uno. ¿Bien? Es decir, que la universalidad en cuanto tal afirma una cierta indivisión, y porque de lo contrario no sería una universalidad, sino que sería una multitud. Nos mantendríamos, si de esa comparación y esa semejanza no se extrayera un universal, pues simplemente nos quedaríamos con esa concepción conjuntística de la realidad que tienen los nominalistas, donde la realidad pues, es un conjunto de términos que están ahí, que tienen una cierta semejanza o pueden meterse en el mismo saco, pero sin que ello implique una cierta definición de en qué saco están. Vale, esto es la sección segunda. Sección tercera. Si la naturaleza común tiene de suyo alguna unidad precisiva fuera de los individuos con anterioridad a la operación intelectual. Empieza planteando, aquí se está entonces planteando la pregunta de si los universales tienen una existencia anterior y previa a y fuera de los individuos, o sea, fuera de tanto el intelecto como de los individuos. ¿Y dónde estarán? Empieza planteando la posición de Fonseca. Fonseca, ya hablamos de él, lo hemos mencionado en varias ocasiones. Fonseca era el padre de la escuela coimbiricense de Coimbra, donde luego terminó sus días Suárez. Dice que sí, de hecho acuña una expresión llamada unidad de precisión. Consiste justamente en esa unidad que tendrían los universales antes de la operación intelectual y fuera de los objetos o cosas en las que se instancian. Sin embargo, dice Suárez irónicamente, esta expresión que ha acuñado Fonseca no puede ser más imprecisa, porque justamente los universales, si se prescinde del entendimiento, no existen. Si se prescinde de las dos cosas de las que pretenden prescindirse, de la operación, antes de la operación del intelecto y fuera de las cosas, si se prescinde de esas dos cosas, de esos dos términos, los universales no tienen ninguna existencia, ni siquiera son posibles de concebir. Tienen que darse al mismo tiempo las cosas en las que se instancia, singulares, sin los cuales no puede haber nada, y el intelecto que hace su operación de abstracción de los universales.
el ser, dice, si por el ser de la esencia se entienden los predicados quitativos considerados precisivamente y abstraídos de las diferencias individuales, este ser de la esencia reclama una operación de la mente, que conciba la razón común en que conviene los individuos como abstraída de las diferencias propias de éstas. Y si de la esencia común, así considerada, se afirma que es anterior por naturaleza, no con prioridad propia y real, sino con la que se afirma darse en orden de subsistencia, en este caso se trata más bien de una prioridad de razón. En efecto, implica un concepto de la mente que abstraiga los singulares de los singulares de la razón común. Evidentemente, tiene que haber lo que explicamos previamente en clases previas con Schelling, esto de Schelling de que un Vordengliche Science, el ser imprepensable, es al mismo tiempo temporalmente posterior y lógicamente previo. Es decir, llegamos a ese ser imprepensable al final de las operaciones lógicas de reduplicación del vínculo, pero lo presuponemos lógicamente al comienzo, como fundamento a partir del cual se van ya estableciendo los atributos, los predicados, etc. Pues por aquí va un poco Suárez, es decir, evidentemente tiene que haber una prioridad de razón, tiene que haber un cierto fundamento, un cierto universal en potencia para que se pueda realizar la abstracción. Ese universal en potencia consiste justamente en esa semejanza a partir de la cual se realiza o se opera esa unidad. ¿Bien? Vale. ¿En qué consiste? Sección cuarta. ¿En qué consiste la aptitud de una naturaleza universal para realizarse en muchos? Respuesta: consiste básicamente en una cierta indiferencia fundada en la realidad y formalizada por la abstracción. Como ven, Suárez constantemente maneja esos dos términos. Esos son los términos con los que va a resolver todos los problemas que se plantean en esta disputación. Por un lado está la realidad de las cosas y por otro lado está la abstracción. Y sin esos dos elementos, los universales no tienen ningún fundamento. ¿Bien? La sección cuarta es muy breve y realmente solo dice esto de calado. Sección quinta. Si la unidad universal se origina por la operación intelectual y cómo debe responderse a las objeciones contrarias. Vale. Empieza Suárez abordando la cuestión escolástica, o aristotélica, mejor dicho, peripatética, de por qué hay ciencia de los universales y no de los singulares. Dice lo siguiente: en este sentido, se afirma que la ciencia se ocupa de los universales y no de los singulares, no porque se ocupe de los nombres comunes, sino porque se ocupa de los conceptos objetivos comunes que, aunque no se distinguen de los singulares en la realidad, se distinguen sin embargo por razón, siendo esto bastante para todas las expresiones anteriores. ¿Bien? No, o sea, ya sé que estoy yendo muy rápido, pero es que realmente esta sección quinta es una paginita, o sea que no tiene más tutía. Sección sexta. ¿Cuál es la operación del entendimiento que universaliza las cosas? Esta es una sección mucho más enjundiosa. Es decir, porque claro, ya hemos sugerido varias posibilidades. Por comparación, por abstracción. ¿Cuál de las dos? Bien, pues Suárez plantea las dos opciones. El universal se puede obtener por abstracción, es decir, que tú tomas un solo ente y abstraes y dices, bueno, voy a considerar de este libro tan solo el número de páginas y voy a abstraer del color de las mismas, de la rugosidad, de la densidad de la página y tal. O bien por comparación. Yo voy a comparar dos entes y de aquellas cosas que surgen ya extraigo los universales, ¿no? Vale, para abordar esta cuestión de si es por abstracción o por comparación, como ven, por la forma que tiene Suárez de pensar, va a ser por abstracción, porque, como ustedes les he explicado ya en varias ocasiones, lo característico del pensamiento de Suárez es darle una prioridad absoluta a lo individual frente a lo plural o lo múltiple. Entonces, antes de que podamos establecer una comparación entre dos entes, con sus unidades formales y universales, tenemos que primero realizar una cierta abstracción para comprender para comprender esas semejanzas potenciales, esos universales en potencia. ¿Bien? Vale. Para abordar esta cuestión, que ya vemos cómo la va a resolver, lo interesante no es tanto cómo lo resuelve, sino todo lo que moviliza para resolverlo. Y son algunas cosas que ya hemos expuesto en clase. En primer lugar, Suárez empieza trayendo a colación la distinción entre intelecto agente e intelecto paciente, que explicamos el otro día hablando de ánima de Aristóteles, y luego Alejandro de Afrodisia y todos los demás, ¿no? Vale, el intelecto agente es aquel que es capaz de producir las especies inteligibles, el que crea básicamente los conceptos, mientras que el intelecto paciente es el que actúa y realiza operaciones a partir de esos especies inteligibles. Vale, ¿cuáles son las operaciones que realiza el intelecto paciente? Dos, la directa y la refleja. La operación directa consiste en la representación directa del objeto que la especie inteligible comprende o abarca. La dirección o la intencionalidad, la dirección intencional podríamos decir,
con la que el intelecto paciente se dirige absolutamente hacia la cosa. La operación refleja es la forma en la que el intelecto vuelve sobre el objeto de pensamiento, bien, y no lo analiza en relación a la cosa, sino en sus diversas determinaciones, codeterminaciones, denominaciones, predicados, etcétera. Bien, entonces la operación directa podemos decir que es el conocimiento intuitivo de las cosas, y la operación refleja es la reflexión del intelecto pasivo sobre sí mismo. Vale. Una vez establecida esta doble distinción, intelecto agente y paciente, y dentro del paciente dos operaciones, la directa y la refleja, se plantea tres operaciones por medio de las cuales podría surgir el universal. Vale. El universal podría surgir por la operación del intelecto agente, la cual antecede a todo acto de entendimiento posible y consiste en la producción de la especie inteligible que representa la naturaleza precisa y abstraída de todos sus individuos. Entonces, la primera operación, como digo, sería una operación del intelecto agente, que básicamente la acuñación del concepto, la acuñación de la especie inteligible. Esa sería la primera forma, según algunos, de producir los universales. La segunda es que lo universal no se produce por el intelecto agente, sino por el paciente, y que se produce por medio de la operación directa, en la que, por medio de esa operación directa, se conoce la naturaleza común, según su razón precisa y formal, según su esencia, sin atender a nada de las razones inferiores a los individuos, y no considerando tampoco formalmente, o como en acto asignado, dice Suárez, la comunidad de la misma naturaleza, sino la esencia sola que le es común. ¿Vale? Tercera posición. Lo universal se establece por un conocimiento comparativo, mediante el cual el intelecto paciente, una vez que ha aprendido la naturaleza o las especies inteligibles, compara una con la otra. ¿Vale? Esas son las tres opciones. Una, producida por el intelecto agente, básicamente la acuñación del concepto de la especie inteligible. Dos, el intelecto paciente en su operación directa conoce las cosas. O tres, el intelecto paciente en su ejercicio reflexivo establece una comparación entre dos de esos objetos o especies inteligibles así aprendidas. Bien. Evidentemente ya estamos viendo por dónde vas. O sea, para Suárez está clarísima. Es la primera. De las tres opciones es la primera, la del intelecto agente en la producción de la especie inteligible, la que da el fundamento del universal. ¿Vale? Bien, vamos fantásticos de tiempo. Vale. Abordamos la sección, esta es la sección sexta. Sección séptima. Si los universales son entes reales corpóreos, sustanciales o accidentales, ¿y cuáles son sus causas? Tema gordo, claro. Aquí ya hemos refutado varias posiciones, ¿no? La posición de los universales como situados tan solo o sea, tanto fuera del intelecto como fuera de las cosas, eso es imposible. Hemos visto que, evidentemente, pues está en parte en las cosas, como universal en potencia, y en parte en el intelecto. La pregunta es si en la parte que está en las cosas, pues es corpórea, sustancial, accidental, etc. ¿Bien? Esta sección es una sección muy interesante porque aquí Suárez aborda básicamente las preguntas formuladas por Porfirio. A ver, todo esto viene del lío que se montaron los primeros medievales al tratar la distinción entre especie y género, que la va a abordar Suárez al final de esta disputación. Entonces, primero Porfirio y luego Boecio establecieron una diferenciación entre género y especie, planteando una serie de preguntas respecto a los universales, si eran corpóreos o no, si son entes o no, si son sustanciales o accidentales y en qué sentido son eternos. Esas son las cuatro preguntas, y si tiene una causa o no. Esas son las 5 preguntas que va a abordar Suárez en esta sección, la sección séptima de la disputación sexta. Primera pregunta, ¿son entes acaso los universales? La tesis de Suárez es que son simplemente entes de razón, es decir, que son entes que tienen una cierta analogía o proporción con los entes reales, pero que en acto tan solo tienen existencia en el entendimiento. Y por lo tanto, dice él, tan solo se puede entender que son entes permisiva o indefinidamente, pero no con necesidad o universalidad absoluta. Tienen una cierta relación con los entes reales, evidentemente, porque el conocimiento empieza con los entes reales, aunque termine en estos entes de razón sui generis. ¿Vale? Y en la medida que se abstraen de esos entes reales, conocidos de manera directa por el intelecto paciente, pues tienen alguna relación, evidentemente, con los entes reales. Pero son entes de razón, eso no cabe la menor duda. Ahora bien, su universalidad se puede entender en dos sentidos, o bien absoluta o bien relativa. La universalidad absoluta consiste en que esos universales subsistan universalmente. Evidentemente, para Suárez tan solo existe
la universalidad relativa, es decir, la universalidad relacionada con otra cosa. Los universales son, en todo caso, relaciones predicativas o aptitudinales, y en tanto que tales, son entes de razón. Esto es lo que responde. O sea, que no son entes, prácticamente no son entes. Para Suárez está diciendo que no lo son, porque como hemos dicho, los entes de razón tan solo tienen una relación análoga o proporcional a los entes reales. De ellos habla la Disputación 54, o sea que imaginad la importancia que le está concediendo. Segunda duda, ¿son corpóreos o no son corpóreos? En cierto sentido sí que son corpóreos, evidentemente, porque de alguna forma están en entes compuestos de materia y forma. Ahora bien, en términos propios, los universales ni son corpóreos, ni formales, ni tampoco son accidentales o sustanciales, ni tampoco son bueno, casi está a punto de decir que no son ni singulares ni universales, porque no son entes, O sea, en todo caso, entonces, con esto se responde la segunda y la tercera pregunta. ¿Son corpóreos? No, porque no son entes. Es más, los universales se predican no solamente de entes corpóreos, sino también de los incorpóreos. La tercera duda es si son sustancias o accidentes. Para Suárez, esta pregunta no tiene sentido, porque como digo, al no ser entes, sino entes de razón, no cabe preguntarse por su sustancialidad o accidentalidad. En todo caso, se pueden entender, dice él, en un cierto sentido se pueden entender como accidentes incorpóreos. O sea, los está reduciendo a la pura nada, literalmente, se los está cargando. Como digo, Suárez casi al final va a ser bueno por la purga que hace, porque una vez pasado por encima de los diversos temas que abordaban los escolásticos, lo deja llano. O sea, es el Atila, vamos a decirlo así, de la escolástica, porque por donde él pase no crece la hierba. Cuarta duda, ¿en qué sentido son eternos los universales? Claro, no son eternos en el sentido de que subsistan con independencia de los individuos. Ya hemos dicho que si los individuos se aniquila todo. Fuera de los individuos no hay nada. En todo caso, tienen un ser potencial, el ser de la esencia. Pero claro, en ese sentido, potencial o esencial, también los individuos existen eternamente, porque de ellos se pueden enunciar proposiciones verdaderas con independencia del espacio y del tiempo, y además tienen esencias inmutables que pueden realizarse o no. Es decir, los entes individuales también tienen una esencia no contradictoria, apta para existir, que existe potencialmente desde siempre. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste exactamente la eternidad de los universales? Dice Suárez, citando muy bien a Santo Tomás, que es una eternidad negativa, no positiva. Es decir, no quiere decir, y es una ubicuidad negativa también, es decir, el espacio y el tiempo. Es una eternidad temporal y una ubicuidad espacial negativa en ambos casos. O sea, lo que está diciendo Suárez es que los universales no es que estén en todas partes y en todos los tiempos o momentos, sino que no están en ninguno. Y que es precisamente esa falta de localización espacio-temporal la que los convierte, en cierto sentido, en eternos y en ubicuos. ¿Vale? Frente a los individuos que evidentemente están circunscritos aquí y ahora. Quinta duda. Si los universales tienen causas o no. Suárez llega a la conclusión de que no, salvo en un sentido muy sui generis. Tienen una causa material, que es la materia de la que se abstrae, las semejanzas que son el fundamento de la abstracción, y tienen una causa eficiente, que es el intelecto que realiza la operación de la abstracción. Bien, aquí está, como ven, Suárez está manejándose constantemente entre esos dos polos, la cosa en la que están los universales en potencia y el intelecto donde están en acto. Vale. Sección octava. Clases de universales. Esta es una de las secciones más interesantes. ¿Y cuáles son las unidades de las diversas clases? Vale. Le interesa sobre todo a Suárez esto de distinguir diversos tipos de universales para diferenciar el trabajo del dialéctico respecto del metafísico. ¿Vale? Arranca Suárez con una clasificación de los universales que ya hemos más o menos anticipado previamente. Por un lado estarían, evidentemente, los universales representativos o significativos, ¿bien? Que son los nombres, llamados términos comunes, o las especies inteligibles, los conceptos formales, cualquier cosa que representa muchas cosas. Estos universales, dice Suárez, en tanto que conceptos formales, no son universales, son singulares. Es decir, el concepto formal de perro, o la imagen que tú te hagas en la mente de perro, eso no es universal, eso es singular. Eso pasa por tu mente, dura 5 segundos o 1 minuto o lo que sea, y ese pensamiento tiene un carácter singular. Dice Suárez, se dice universal de ese universal representativo significativo no por sí mismo, sino por los términos a los que se refiere. ¿Bien? No por el concepto formal, sino por el objetivo. Vale. Junto con ese universal representativo significativo está el universal causativo. Dios, por ejemplo, ¿no? Pero claro, de nuevo, Dios no es común
y ni múltiple. Dios es singular y en todo caso es universal por sus efectos. Entonces, los universales causativos, o sea, poco a poco, Suárez aparentemente está haciendo una diferenciación entre diversos tipos de universales, pero lo que está haciendo en el fondo es reduciendo todos los tipos de universales a uno solo, que es el último. Vamos a llegar a él. Los representativos en realidad no son universales, son singulares, son universales en todo caso por sus términos. Los universales causativos tampoco son universales, sino que son singulares en sí mismos, son universales en todo caso por sus efectos. Siguiente tipo universal, lo universal entitativo, el universal en las cosas. Este ni siquiera se plantea, porque como hemos dicho, los universales no existen en las cosas, salvo que se entiendan en un sentido predicativo. Y aquí es donde Suárez llega al que él considera el genuino universal. El universal predicativo es aquel que se predica de muchas cosas, porque entre esas cosas hay diversa identidad, hay una cierta identidad. Dice Suárez, este último tipo universal es el que es universal en sí mismo, es el predicado perro, no la cosa perro, no la causa perro, no la representación del perro, lo que es universal. Lo que es universal es el predicado que se predica de todos los perros. No es la imagen del perro que va a ser una siempre, ni, insisto, la causa de que unos perros vengan de otros y todo este rollo. El universal, en última instancia, es universal predicativo. Ahora bien, hay diversos tipos de predicados. Establece por lo menos tres tipos de universales predicativos: el metafísico, el físico y el lógico. Suárez sugiere que se puede establecer una coordinación entre esos tres tipos de universales predicativos y los tres tipos de universales según la tradición escolástica. Para la tradición escolástica, los universales pueden ser antes de la realidad, ¿no? Antes de la realidad, en la realidad o después de la realidad. Bien, pues aparentemente el universal predicativo antes de la realidad es el metafísico, podríamos decir que son los individuos en la mente de Dios. El universal físico es el universal que está en la realidad, y el universal lógico es el que está después de la realidad, el que hemos obtenido por medio de la abstracción, una vez que hemos conocido directamente en el intelecto pasivo, las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Claro, pero no obstante, a pesar de esta posible coordinación, Suárez poco a poco va a ir también trochando y allanando el terreno, y va a mostrar cómo en realidad estos tres tipos de universales, los únicos que realmente se pueden concebir como tales son los lógicos, porque el universal metafísico tan solo existiría si fuera independiente y previo a los singulares, cosa que es imposible. El universal físico tendría que existir en las cosas mismas con independencia de que el intelecto hiciera la abstracción, cosa que, como hemos visto, no sucede. Y además, aunque aceptáramos sui generis que existen los universales predicativos físicos en las cosas, tan solo existirían en términos potenciales. Y en tanto que términos potenciales no serían objeto de la física, serían objeto tanto de la metafísica como de la dialéctica, porque la metafísica también habla de los entes inmateriales o de los entes que tienen forma, y los entes que tienen en potencia un universal predicativo físico tienen también forma, con lo cual ese objeto también es estudio de metafísica, y por supuesto es objeto de física en la medida en que es objeto de física por razones evidentes, porque son físicos, vamos a decirlo así rápidamente. Y en cuanto a la dialéctica, dice Suárez, de una manera muy brillante, el dialéctico también habla de esos universales predicativos en las cosas físicos, porque en última instancia son los términos de las referencias lingüísticas. Aquí Suárez está apuntando una posición lingüística muy contemporánea también muy valiosa, ¿no? De que los términos universales lingüísticos, no los conceptuales, tampoco existirían con independencia de las cosas. Entonces, ¿cuál va a ser entonces la diferencia que se va a establecer entre el dialéctico y el metafísico? Bien, viendo que esta no parece apuntar, no va en buen camino. Ya digo, porque aparentemente tanto el metafísico como el dialéctico como el físico se ocupan en última instancia de los universales metafísicos y de los físicos, ¿no? Los dos tipos de universales, si es que tuvieran alguna existencia o pudieran postularse, serían objeto de estudio de esas tres disciplinas. Vale, esta es la demarcación final que va a establecer Suárez entre el metafísico y el dialéctico. Tema que, como ustedes han visto, le viene rondando desde, si no recuerdo mal, la Disputación Segunda. Dice: el metafísico considera la razón misma de universalidad en cuanto es una cosa en muchos, y todo lo que de ella se sigue según la razón por la que imita la naturaleza del ente y de la esencia y de sus propiedades. En cambio, el dialéctico de suyo considera únicamente la razón de predicable, no considerando ciertamente su utilidad o entidad, sino solo lo que es preciso conocer para elaborar las definiciones o predicaciones.
Ateniéndonos, pues, al caso presente y al uso conveniente de la palabra, a todo universal en acto, bajo la razón de universal, le llamaremos metafísico. Y en cambio, bajo la razón de predicable, le llamaremos dialéctico. Esa es la diferenciación. Los universales en acto, bajo la razón de universal, son metafísicos, mientras que bajo la razón de predicables son dialécticos. Vale. Tercera diferenciación, y esta es la más interesante. Hemos establecido la división, ¿no?, de los universales en representativos, causativos, entitativos, predicativos. Hemos establecido luego la diferenciación entre metafísicos, físicos y lógicos. Y ahora vamos a la tercera, que es la más conocida, la que viene de Porfirio y la más discutida en toda la tradición escolástica. La división en género, especie, diferencia, propiedad y accidente. Esos son los 5 predicables. Bien, como ven, por la propia forma que tiene Suárez de avanzar, poco a poco va reduciéndolo todo a dialéctica y va dejando muy poco terreno para el metafísico. Porque estos 5 predicables, en tanto que predicables, son competencia del dialéctico y no del metafísico. El intelecto en acto existe en la mente, pero si existe en la mente como una pura definición y como algo que en las cosas tan solo existe de manera potencial, al final será más estudio del dialéctico que del metafísico. Vale. La división tradicional es esa: género, especie, diferencia, propiedad y accidente. Bien, es muy intuitivo, sobre todo si se ve en términos arbóreos, ¿no? El género es una parte de la esencia, la especie es la esencia tal y como está, es la esencia específica, valga la redundancia. La diferencia es lo que, valga la redundancia, es que los explican por sí mismos las palabras, ¿no? El género es el conjunto de especies que se predican de los individuos. La especie es la esencia, ya está, la esencia tal cual. La diferencia es lo que diferencia la especie del género. Pues pongamos por caso, Homo es el género, Homo sapiens es la especie, pues sapiens es la diferencia. Vale. Y el cuarto y el quinto predicable han sido siempre los más discutibles. El cuarto predicable es la propiedad. La propiedad es algo que no siendo esencial, sin embargo, sí que, por así decir, le pertenece a la cosa por sí misma, mientras que el accidente es algo que no es esencial, ni sustancial, sino accidental. ¿Ven? O sea, que no le pertenece ni siquiera, es ajeno a la esencia. De ejemplo, el de Sócrates, ¿no? Sócrates tiene un género, que es el género Homo, tiene una especie, que es el género, la especie Homo sapiens sapiens, tiene unas propiedades que no son propias de la esencia, pero sí de la cosa, pues tales como el que habla griego, o que nació bueno, lo de nació en Atenas pues es un accidente, pero griego seguro que eso es una propiedad, y muchas otras cosas más, ¿no? La inteligencia podría considerarse una propiedad de Sócrates, porque la inteligencia o la sagacidad pues no es una propiedad, no es un predicado, vamos a decirlo así, no es un predicado de todos los individuos que componen la especie humana, es una propiedad, es un predicado propio de ciertos individuos dentro de esa especie, ¿vale? Vale. Entonces, y el accidente, pues el accidente sería que nació tal fecha y que lo mataron en tal otra fecha. ¿Bien? Esos son los 5 predicables que inhieren en Sócrates. Vale. ¿Cómo establecer? Claro, lo que sale evidentemente al paso, una objeción primera a esta distinción es que ciertos predicados, dependiendo de cómo se conciban, pueden caer en uno de estos predicables o en otro. Por ejemplo, blanco. Blanco pues se puede considerar como un accidente, pues por ejemplo, el blanco como una sustancia, como como una propiedad secundaria de los objetos físicos, es decir, aquí el blanco es un accidente de la página, o se puede entender como una especie, el blanco como un tipo de color. El blanco es una especie frente al género color. O el blanco puede ser un accidente de una cosa que es blanca, pero no esencialmente, sino porque la han pintado de blanco o lo que sea. ¿Bien? En principio, bueno, esto es una discusión, ¿no? Si el papel es esencialmente blanco o accidentalmente blanco. Vale. Entonces, no obstante, a pesar de este tipo de problemas, digamos, a la hora de establecer la diferenciación ya en las cosas, entrando en detalles, entre estos tipos de predicables, para Suárez, los 5 tipos de predicables de Porfirio son exhaustivos. Y establece 2 justificaciones de esta catalogación. La primera es arbórea, es decir, va formulando preguntas a los tipos de predicado y a partir de ahí va clasificándolos. Bien, un predicado puede ser esencial o no. Si es esencial y expresa la esencia de la cosa, entonces es la especie. Si es esencial, pero no expresa la totalidad de la esencia, sino una parte, entonces es el género. Bueno, perdón, si expresa una parte, entonces esa parte se puede entender en términos material o potencial.
se puede entender de dos formas, o bien material y potencial, o bien formal y actual. Si es algo material y potencial, entonces hablamos del género. ¿Vale? El género para Suárez y para Porfirio y todos estos es algo en potencia. El género Homo tiene un montón de posibilidades que luego son realizadas por las diversas especies conforme a las diferencias que se le van añadiendo, ¿vale? Es decir, en el género, por ejemplo, en el género, qué sé yo, animal, pues no están a la vez las propiedades de racional e irracional, porque entonces era un género contradictorio. Lo que hay sería la posibilidad de que los animales sean racionales o irracionales, vegetativos o anímicos, intelectuales, ¿ven? Lo ven, ¿no? Ok, entonces, vamos preguntando a la cosa, o al predicado. ¿Eres esencial? Sí. ¿Expresas la totalidad de la esencia? Sí. Entonces eres la especie. ¿Tan solo expresas una parte? Entonces cabe dos posibilidades. O que sea una parte potencial y material, entonces el género, o bien que sea una parte actual y formal. En tal caso, estamos hablando de la diferencia. Eso por la parte de porque hemos respondido afirmativamente a la primera pregunta. Pero si respondemos negativamente, ¿expresa la esencia? No. Entonces, o bien estás vinculado a la cosa misma, entonces eres una propiedad, o bien estás desvinculado por completo de la esencia y entonces eres un accidente. ¿Vale? Esa es la primera justificación o catalogación que hace Suárez. Justificación, podríamos decir, es que es muy exhaustiva, ¿no? Es decir, o eres esencial o no eres esencial, y a partir de ahí van haciendo de manera arbórea, los 5 predicables. La otra justificación es, o catalogación o explicación de esta diferenciación es la siguiente. Dice, se llama género aquello que a modo de potencia es apto para constituir la especie. Diferencia a lo que a modo de forma o acto contrae y divide el género y constituye la especie. La especie, en cambio, se compondrá de ambos. La propiedad será lo que adviene esencialmente a la especie. Accidente, lo que existe contingentemente en los individuos o en la especie por razón de los individuos. Y dice, y de este modo no se divide tanto el universal según sus diversas razones de universalidad, cuanto según las diversas relaciones de los mismos universales entre sí. De tal suerte, empero, que el universal especie viene a ser como el principal, total y absoluto, mientras que los demás expresan una cierta relación hasta cierto punto de vista parcial o formal respecto de esa misma especie. Bien, al final el universal gordo es el de la especie y en torno a él se articulan el resto, porque la especie expresa la esencia y al final la esencia, como ven, es lo más importante para Suárez. Por eso, como hemos dicho ya 1000 veces hasta la saciedad, lo repetiremos, Suárez es el padre del esencialismo moderno, de su racionalismo, de tarará, 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 ¿vale? Bien, una vez dicho esto, Suárez aborda tangencialmente un tema muy interesante, que es si los trascendentales se van a considerar universales o no. Aparentemente sí, ¿no? Es decir, los trascendentales, uno, bueno, verdadero, y todos los demás que hemos desechado, cosa, algo, aparentemente son conceptos universales, se predican de muchos y tienen una cierta unidad en sí mismo. Sin embargo, Suárez va a negarlo la segunda, es decir, los universales, casi por su propio nombre, ¿no? Universo, ¿no? Tienen una unidad, son unívocos, los universales son unívocos, es decir, el género y la especie, tú no puedes hablar en términos análogos de, bueno, se dice Homo sapiens sapiens en varios sentidos análogos, alguna analogía de proporción, no. El género, la especie, la propiedad, el accidente y la diferencia, todo esto son unívocos, son términos unívocos. Frente a lo característico de los universales, pero de los trascendentales, que es que son equívocos según una cierta relación de analogía. Esa curiosa respuesta, curiosísima respuesta, que él lo despacha como si fuera una cosa evidente, pero yo creo que aquí hay un problemón gordo. Si existen, la pregunta que habría que plantear, que aquí no podemos responder, es si hay universales que no sean unívocos. Es decir, si hay géneros, especies, propiedades, accidentes, diferencias y todo esto, que lejos de ser unívocos son análogos o equívocos. Siguiente cuestión que aborda Suárez, muy interesante. ¿Acaso la idea de individuo no es un universal? Porque la idea de individuo se predica en muchas cosas diversas y tiene, no obstante, una unidad propia, ¿no? Es decir, esta mesa es una unidad, esta mesa es un individuo, esa cámara es un individuo, tú eres un individuo, sin embargo, aquí se está predicando de muchas cosas con una cierta unidad. Es decir, tiene las dos propiedades, las dos características, vamos a decirlo así, distintivas de los universales: comunicabilidad y unidad.
Claro, ante esta posibilidad, claro, pero si ya hasta la individualidad va a ser una universal, pues ya aquí esto se rompe. La distinción propia casi entre un individuo y universal empieza a entrar en crisis. Ante esta pregunta, algunos afirman que el concepto o la idea de individuo no es unívoca, sino equívoca o análoga. Y que no se dice del mismo modo individualidad en una persona que en una mesa, que en un organismo, y podría haber una justificación. Por ejemplo, pongamos por caso, la unidad o individualidad de la mesa estriba en su discreción física, en que no es continua con otros objetos, sino que hay una cierta discreción, aunque sea un constructo de la imaginación, y por lo tanto, de alguna forma hay una diferencia entre esa mesa y esta, porque hay un espacio entre medias. Sin embargo, la individualidad de un organismo consiste no tanto en esa continuidad espacial o en esa discreción respecto a otros entes, sino en su funcionalidad. Podría contemplarse, por ejemplo, una mente colmena o un enjambre de animales que, aun siendo discretos entre sí, formaran una unidad orgánica porque tiene una teleología y porque tiene una funcionalidad. Así hay gente que piensa, por ejemplo, que los termiteros pues, son un individuo, ¿no? Que los termiteros de facto, igual que muchos de estas colmenas de los animales sociales, pues el individuo no es el animalico propiamente dicho, sino el conjunto de ellos que funcionan a modo de mente colmena, ¿no? ¿Y cuál es la unidad? La unidad no es una unidad de continuidad física. La unidad viene dada, o la individualidad, perdón, viene dada por la funcionalidad, por la coordinación funcional de los diversos organismos. El gusano, podríamos poner por caso, sigue andando las dos partes cuando le cortas, y podría decirse que es un mismo ente. Bueno, pregunta gorda, ¿es un mismo ente o no el gusano? O sea, cuando tú cortas un gusano en dos, ¿acabas de dar nacimiento a un nuevo gusano o son el mismo gusano separado en dos partes? Sobre este tema, Derek Parfit tiene páginas y páginas en Razones y Personas, texto que yo les recomendaría leer si quieren echarse unas risas y además tratar todo este tema de la individualidad en un sentido más actual del término. La respuesta de Suárez es muy sencilla. La individualidad no es universal, no porque sea equívoco, sino porque la individualidad no dice otra cosa que indistinción. Y la indistinción, como nos hartamos de decir el otro día, no es sino la unidad trascendental, que consiste en la entidad misma de la cosa. Los individuos son individuos porque tienen la noción trascendental de la unidad. La idea de individualidad no se diferencia de la idea trascendental de unidad, que a su vez consiste en la propia entidad de la cosa. Entonces aquí ya Suárez, ¡pam!, cierra el asunto. Sección 9. ¿Cómo se distinguen en la realidad la unidad del género y la de la diferencia, tanto entre sí como respecto a la unidad específica? Aquí Suárez aborda un tema gordo, que es si las diferencias forman parte intrínseca del género o no. Es decir, si ya en el género Homo están contenidas todas las diferencias de las diversas especies de Homo, o si, por el contrario, cada vez que adviene una nueva forma de Homo, pues se añade una nueva diferencia. Y hasta que no apareció el Neanderthalis, pues no había una diferencia específica de esa especie y así sucesivamente. Y que, por así decir, la pregunta que se plantea es esa, básicamente. Si el género y la diferencia se relacionan como el sujeto y el predicado o no. Aparentemente sí que hay una distinción real entre el género y la diferencia, porque la especie es una composición metafísica de ambos términos. Y para que pueda haber una composición, ambos términos tienen que ser diferentes, ¿vale? Y además las diferencias no pueden entrar en el género, por lo que hemos explicado previamente, porque si no, los géneros serían contradictorios en sus características o atributos. Es decir, un género, pongamos el género animal, si contuviera en su interior las diferencias de las diversas especies, pues sería al mismo tiempo racional e irracional, bípedo y trípedo o cuadrúpedo, etcétera, etcétera. ¿Bien? Las diferencias, por lo tanto, tienen que ser algo externo al género, que le advenga al género desde algún lado. Pero claro, ¿desde dónde le va a advenir exactamente? Esa es la pregunta ese es el problema, por así decir, que va a abordar Suárez en esta sección 9. Vale. Vale. ¿Cuáles son las diversas posiciones que aborda Suárez? Las vamos a exponer así telegráficamente y vamos a ir directamente a la suya porque yo creo que no hay más tutía.
La primera posición es que la distinción entre el género y la diferencia es completamente real. Y que por un lado está la humanidad y por otro lado está la racionalidad. Claro, a su vez esta posición le parece absurda porque no son hola don Pepito, hola don José, que se encuentran uno con el otro y se unen en el ser humano. ¿Bien? La segunda posición es que hay una distinción entre ambas formas, o universales, pero tan solo una distinción, pero de tipo modal. Explicaremos en la clase, no la clase previa, ahora en la siguiente hora, en qué consiste esta distinción modal, pero para Suárez tampoco lo es. La tercera posición es que no se distinguen ni de razón ni de realidad, sino que son idénticas. Al final, la diferencia y el género son lo mismo, solamente que se utilizan diversas palabras. Bien, para Suárez, evidentemente, no tiene ningún sentido ninguna de estas posiciones. La distinción entre género y diferencia es que hay una distinción de razón con fundamento en la cosa misma. Lo que va a denominar en la siguiente disputación una distinción de razón razonada. Es decir, una distinción de razón que no obstante se fundamenta en la cosa misma. El ejemplo que pone él de distinción razonada es de razón razonada frente a la razón racionante, es la distinción entre las facultades del alma. El alma es una y es indivisible, y por lo tanto no existe en ella una distinción real entre memoria, intelecto, sensibilidad, razón. Pero, atendiendo a sus operaciones, y por así decir, por sus efectos, sí que se puede diferenciar de razón, pero con fundamento en la realidad misma, entre esas facultades. Las facultades no tienen una diferencia real, como que de repente tú tengas parte de la cabeza dedicada a la memoria y parte de la cabeza dedicada al intelecto, por aquí detrás la sensibilidad, sino que son una misma unidad y solamente con respecto a sus operaciones o resultados se puede diferenciar las diversas facultades. Vale. 4 modos de diferenciar el género, la especie y la diferencia. La primera forma de diferenciarlos es distinguiéndolos en las cosas mismas. Es decir, y de nuevo, para Suárez esta posición es descabellada, no tiene ningún fundamento, etc. Segunda forma de distinción, comparándolas entre sí, abstrayendo la existencia y comparando, pues por lo tanto, animalidad respecto de humanidad, racionalidad de respecto a irracionalidad, etc. Tercera forma de compararlas, analizándolas por medio de su composición en el entendimiento. Vale. Es justamente con esta tercera forma de comparación que se puede establecer la diferencia, válgame Dios. La discrepancia, claro, es que las palabras se me agotan, la discrepancia entre la diferencia y el género. La diferencia entre la diferencia y el género, valga la redundancia, no es una diferencia que se dé en las cosas mismas, bien, sino que es una diferencia que se da una vez las tenemos abstraídas en los conceptos formales, en el entendimiento, que es cómo están los universales en acto, todo lo que hemos estado explicando una y otra vez, ¿vale? En la realidad y en el individuo son indisociables al final, porque constituyen la esencia específica de la cosa, el tener los diversos géneros y las diferencias solapados unos encima de otros, ¿vale? En última instancia, llega a la conclusión Suárez, del mismo modo, dice, esta es una analogía de proporción que él establece, del mismo modo que suprimidos los individuos no pueden permanecer los universales, suprimida la especie, no subsisten ni las diferencias, ni los géneros, ni las propiedades, ni los accidentes. Si no hay especie, si no hay esencia, que como ya dijimos era la aptitud de existir, la no contradictoriedad, la definición y todo esto, pues no hay posibilidad alguna de que se den todo este tipo de mandangueos conceptuales. Vale. Sección 10ª. Se titula así: si los abstractos metafísicos que expresan géneros, especies y diferencias pueden predicarse con verdad unos de los otros. Bien, aquí Suárez comienza explicando en qué consiste esto de los abstractos metafísicos. Dice, por un lado están los abstractos metafísicos, dice literalmente, abstractos metafísicos a los que se abstraen de los conceptos metafísicos como animalidad, racionalidad y otros parecidos, frente a los abstractos físicos que son blancura, color, etc. Aquí una distinción, esta es una distinción curiosa, es una distinción básicamente entre diversos tipos de grados de abstracción. Es decir, recordáis aquella doctrina que ya expusimos,
según la cual la diferencia esencial entre el físico, el dialéctico y el metafísico consistiría en el grado de abstracción al que se mueven. El físico abstrae de los singulares, se quedan los universales, pero sí contando con la materia y todo esto. El matemático, perdón, físico, matemático, metafísico. El físico abstrae de los singulares, pero se queda con los universales. El matemático abstrae tanto de los universales como de abstrae tanto de los singulares como de la materia y se queda con ese accidente llamado cantidad, mientras que el metafísico, que está por encima tanto del físico como del matemático, se abstrae de los singulares, de la materia y de la cantidad, es decir, de ese accidente particular. ¿Bien? Entonces se pone en ese estrato, que es el de lo incorpóreo, que tampoco tiene cantidad, o inmaterial, que tampoco tiene cantidad, ¿vale? Y aquí, en última instancia, cuando él discrimina entre abstractos metafísicos y abstractos físicos, lo que está diferenciando es entre una serie de conceptos universales que tienen un grado de abstracción extremo, como el de animalidad, racionalidad, etcétera, que por encima de los cuales no se puede abstraer nada. Es decir, por encima de animalidad no cabe generar un concepto más abstracto. Hemos topado ya con el límite de la abstracción, frente a que, por ejemplo, la blancura o el color se podrían todavía abstraer en la blanqueidad o la coloreidad, en aquello que hace que sea blanco o coloreado al blanco, a la blancura y al color. ¿Se entiende? Lo que, curiosamente, a la conclusión a la que va a llegar Suárez, y ya vamos cerrando esta disputación, es que, mientras que entre los diversos conceptos universales con grado de abstracción máximo no se pueden realizar proposiciones verdaderas, de los segundos sí. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. No se puede decir propiamente dicho, no se puede pronunciar con verdad esta proposición. La humanidad es racional. La humanidad es racional. Para Suárez, esta expresión carece de sentido. Serán racionales los diversos individuos humanos. Pero no se puede predicar del universal abstractísimo humanidad la racionalidad. ¿Nos entendemos? Mientras que sí que se puede decir que el blanco es un color. ¿Bien? Que la blancura forma parte del conjunto de los colores, que es una especie que pertenece a ese género. Sin embargo, volvemos a lo mismo, los universales supremos, estos abstractos máximos, pues no pueden coordinarse los unos con los otros, salvo, volvemos a lo mismo, a través de los individuos, en los que inhieren, etcétera, etcétera, de los que se abstraen. Vale. Venga, disputación séptima. La disputación séptima es una disputación muy interesante porque ya Suárez se está quitando, o sea, ha abordado hasta ahora lo que era la unidad y ahora va a analizar su opuesto, la distinción. Ha analizado la unidad singular o numérica, luego posteriormente la unidad formal o universal, que es la que acabamos de ver, y ahora va a entrar en la distinción. Primera pregunta o sección. ¿Existe en las cosas alguna otra distinción además de la real y la racional? La de que existen las cosas y la que existe en la mente. La respuesta a la que va a llegar él es que sí, que existe una tercera forma de distinción, que es la distinción modal. Distinción modal que es, en cierto sentido, una redefinición de la distinción escotista, la distinctio formalis ex natura re, la distinción formal según la naturaleza de la cosa. Empieza Suárez diferenciando dos tipos de distinciones reales, la distinción positiva y la negativa. La positiva es la que versa sobre los entes reales, mientras que la negativa es aquella que distingue el ente del no ente o ciertos entes de otros entes que no son ellos. Como siempre, Suárez le concede una prioridad a lo positivo frente a lo negativo, con lo cual la única distinción real que existe es la positiva. La distinción real negativa es dependiente de la positiva. Toda distinción real es una distinción entre entes discretos que existen de manera positiva y real. Vale. Distinciones de razón. La distinción de razón básicamente es una distinción que no radica en la forma y tampoco está actualizada en las cosas en sí, sino simplemente en nuestros conceptos. La distinción de razón, por ejemplo, la que hay entre los diversos atributos de Dios. Dios, como hemos explicado varias veces, no es un múltiple, ni tampoco está dividido, sino que es indiviso, con lo cual no se le puede diferenciar realmente la voluntad del intelecto, simplemente es una diferenciación de razón, es conforme a nuestros predicados, a nuestra forma de concebir el mundo, que nosotros establecemos esa diferenciación entre voluntad e intelecto,
en base a los resultados o efectos de la acción divina, ¿vale? Ahora bien, dentro de la distinción de razón se puede diferenciar entre la distinción de razón raciocinante, o racionante, perdón, y la distinción de razón razonada. Distinción racionante y razonada. La racionante es la que nace de la operación del entendimiento, ¿vale? Frente a la razonada, que tiene cierto fundamento en la realidad, ¿vale? La distinción racionante puede ser la que existe, por ejemplo, entre soltero y no casado. Este es un ejemplo clásico de Quine. Para soltero y no casado, al final, son términos sinónimos. Y entre ellos tan solo existe una distinción de razón, racionante, porque es operada o producida por el entendimiento. ¿Bien? Frente a la distinción razonada, de razón razonada, que es la que se fundamenta de alguna forma en la cosa misma. Ejemplos, los atributos de Dios, las facultades del alma. Vale. Ahora bien, sí, ya está. Esa es la diferencia principal. ¿Cuál es para que no lo definizcamos para que no hagamos una definición tan negativa, otra nota distintiva que Suárez ofrece de la distinción de razón racionante es que en última instancia la distinción de razón racionante se apoya en repeticiones, en comparaciones sui generis. Dice, por ejemplo, una distinción de razón racionante es la forma en la que Pedro tiene de distinguir, la forma en la que Pedro se distingue respecto de sí mismo. Cuando se dice, por ejemplo, que Pedro es idéntico a sí mismo, ya dijimos que Suárez era muy enemigo de ese tipo de terminología, que a día de hoy es muy característica, ¿no? Esta idea de que uno es idéntico a sí mismo o que uno es propiedad de sí mismo, ¿no? Esto es una idea muy libertaria, está en los famosos left libertarian, no solamente los left, sino en los right también. Tanto la derecha como la izquierda libertaria parte de un postulado que se llama el postulado de la autopropiedad. Básicamente es que tú eres propietario de ti mismo. Claro, esto es un absurdo, porque para que haya una diferencia entre propiedad y, como acabamos de ver, entre propiedad y especie, pues la propiedad tiene que ser algo ajeno a la esencia. Pero tu cuerpo te pertenece esencialmente, no es algo extrínseco a la esencia. ¿Bien? Entonces, no eres propiedad tuya, tú eres tú mismo. Tu cuerpo no te pertenece, tu cuerpo eres tú. Ya está. Pero se parte de esa ficción, ¿no? De que la primera propiedad del individuo sea el cuerpo. La segunda tesis es que todo lo que dimana de esa primera propiedad es propiedad también del individuo. Tercera tesis, todo lo que no ha sido apropiado es apropiable. Para los libertarios, esos son los tres principios sobre los que se puede articular todo. Entonces, pues eso. Todo lo que no surja de los contratos establecidos entre individuos que se autoapropian de sí mismo, podríamos decir, pues no tiene fundamento jurídico alguno, ¿vale? Entonces vamos a lo mismo. Para Suárez, distinción de razón razonada es la distinción que tiene un cierto fundamento en la realidad, la racionante, la que no tiene ningún fundamento en la realidad, sino que simplemente es una forma de repetición o de comparación. Cuando se diferencia, por ejemplo, un individuo respecto a sí mismo, un término y el término y el sujeto de la relación, el sujeto y el predicado, etc. ¿Vale? Vale. Es importante subrayar que la distinción de razón no tiene por qué darse entre entes de razón. Es decir, puede haber distinciones de razón dentro de entidades reales, no ficticias, entidades que son actuales y no potenciales. La razón no produce las cosas que se diferencian racionalmente, lo que produce es la distinción misma. Puede haber una distinción de razón sobre cosas reales en virtud de una cierta abstracción precisiva que prescinde puntualmente de ciertos elementos de esas cosas. ¿Bien? Eso es. Vale, dos tipos de distinciones de razón, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca es la que en realidad no es verdadera distinción, sino que tan solo es concebida por la mente. Mientras que la distinción de razón propiamente dicha es la que es fruto de la imperfección y la abstracción, la que es extrínseca. Y es extrínseca, o sea, no que se confundan, es extrínseca porque no la produce la mente. Es decir, la mente es extrínseca a la distinción de razón, real. Mientras que la que ya sé que está forzando mucho los términos, ¿no? Pero la distinción de razón intrínseca es la que es racionante y por lo tanto de alguna forma es superflua o no tiene mucho que ver con las cosas, mientras que la distinción de razón razonada extrínseca es la verdadera porque es extrínseca a la mente. O sea, cuando está diciendo extrínseca no está diciendo extrínseca a la cosa, está diciendo extrínseca a la mente. La mente es algo externo a la cosa distinguida. Vale.
una vez ya establecidas esas diferenciaciones, Suárez aborda el tema gordo, que es si existe un tercer tipo de distinción, aparte de la de real y la racional. Pues aparentemente no, ¿no? Es decir, o bien hay dos opciones, o bien que las cosas sean realmente idénticas o que no lo sean. Si son realmente idénticas, entonces la posible distinción que se establezca entre ambas, entre esas cosas, será de razón, y si mental. Y si son realmente distintos, pues entonces la distinción será real. Pero tertium non datur, es decir, las cosas son idénticas realmente o diversas realmente. No hay nada que al mismo tiempo sea idéntico y distinto en el mismo respecto. No obstante, hay ciertos autores, dice Suárez, que ya han empezado a sugerir la posibilidad de una tercera distinción. Es el caso de Scoto, con la distinctio formalis ex natura rei. La distinción formal, según la naturaleza de la cosa, parece ser un tercer tipo de distinción a caballo entre la racional y la real, entre la mental, vamos a decirlo mejor para no equivocarnos, y la real, que es al mismo tiempo formal porque a través de ella se conciben diversas definiciones o razones formales, y al mismo tiempo es según la naturaleza de la cosa porque tiene su fundamento en las cosas y se encuentra virtualmente en ellas. De hecho, Suárez, Scoto, utiliza, aparte de la expresión de distinción formal, a veces la llama distinción virtual, ¿no? Entonces, y según Scoto, esa es la diferencia que existe entre los atributos divinos. Los atributos divinos no se diferencian según una distinción de razón o mental, sino según una distinción formal acorde a la naturaleza de la cosa. ¿Bien? Es acorde a la naturaleza de Dios mismo que hay una distinción entre el intelecto y la voluntad divinos. Vale. No obstante, para Suárez no le queda claro que se deba llamar así. Le parece que, para empezar, que la distinción entre los atributos divinos es más bien racional que otra cosa, porque nosotros no concebimos adecuadamente a Dios, con lo cual no sabemos si esa distinción se apoya en la forma de Dios o en su materia que por supuesto no tiene, o sea, que la distinción forma-materia no se aplica a Dios, que lo de ex natura rei, pues en realidad será ex natura intellectu, porque es según nuestro intelecto que nosotros proyectamos esa diferenciación intelecto a voluntad, y que por lo tanto la verdadera expresión, si queremos hablar propiamente, es distinción modal. Y aquí es donde Suárez, como ya hemos dicho, da el pistoletazo de salida de cómo va apareciendo el modo como cuarta tipo de categoría luego en Kant. La distinción modal es la que se establece entre una cosa y algo que adviene a la cosa sin modificar su esencia. El modo es algo, vaga redundancia, el modo es una modificación de la cosa que no añade nada nuevo a su entidad. Vale, ¿en qué consisten los modos? Los modos son cosas imperfectas, compuestas, dependientes, mudables, según los distintos estados de presencia, de unión o determinación. Es una forma de seren, es una inherencia accidental, que no obstante, como estamos viendo, Suárez diferencia respecto al accidente. O sea, el modo no es un accidente. El modo, dice Suárez en un momento dado, se podría incluso concebir como un accidente inmaterial. Luego vamos a ver más adelante cómo Suárez le compra a Scoto la idea de que la finitud y la infinitud son modos. Que el hecho de que un ente sea infinito o finito no añade nada a su entidad. Kant posteriormente dirá que la actualidad, la posibilidad y la necesidad no añaden nada a la definición esencial de la cosa, y que por ese motivo el modo de la existencia no se puede considerar un predicado que le adviene a Dios en tanto que ente infinito más allá del cual no puede venir, no puede haber nada, porque no es un predicado, sino que es un modo. Esto es el asunto, es un modo, esa es la cuestión. Vale, Suárez va a casos concretos, se pregunta, por ejemplo, si la distinción entre las diversas partes del continuo es una distinción real o de razón. Llega a la conclusión de que es una distinción real. Es decir, que en un continuo, la distinción entre las partes que componen ese continuo, pues no es simplemente racional, producto del intelecto, sino que está en el propio continuo. Bueno, esto es una tesis súper extraña, pero todavía más extraña es la siguiente, a saber, entre la materia y la forma no hay una distinción racional ni modal, sino real. Esto le va a dar muchos quebraderos de cabeza y va a volver sobre ello a lo largo de la disputación, porque no se ve cómo, siendo una distinción real, no puede separarse la forma de la materia. A esto Suárez le va a dar muchos problemas,
Y el problema, en parte, se compromete con esto por toda la doctrina de la Eucaristía, donde la materia y la forma de la hostia consagrada son diversos y demás. Este es un lío en el que se mete él que no va a saber salir. Se pregunta, ¿acaso no habrá una cuarta forma de distinción, que es la distinción entre los diversos modos? Es decir, y dice Suárez que no, porque los modos, en la medida en que no tienen una subsistencia propia, sino que inhieren en las cosas, o bien se distinguen entre sí realmente, o bien modalmente. El ejemplo que pone él es la subsistencia y la presencia local. La subsistencia y la presencia local son modos de, pongamos por caso, un individuo humano. Si la subsistencia y la presencia se inhieren como modos en el mismo individuo, la diferencia entre esos dos modos será modal. Si lo que estamos comparando es la subsistencia de este libro y la presencia local de esta cámara o de esta grabadora, entonces la comparación o distinción será real, no será modal, ¿vale? Los modos no tienen existencia o subsistencia propia a las cosas en las que inhieren, a las realidades en las que inhieren, ¿vale? Siguiente sección. Sección segunda. Señales o modos por los que pueden discernirse los diversos grados de distinción de las cosas. Dice Suárez. Afirmo en primer lugar lo siguiente. Siempre que dos conceptos objetivos se comportan de tal manera que pueden separarse en la realidad y en el individuo, o de suerte que uno permanece sin el otro en la realidad, o de modo que se separa realmente y pierde la unión que tenían, hay indicio de que entre ellos existe una distinción mayor que la de razón razonada y, por consiguiente, alguna distinción actual, real o que se da en la realidad. La explicación es muy sencilla. Si dos entes se mantienen intactos y subsisten por separado, entonces la distinción es real o modal. Ejemplo polémico es el de la materia y la forma. Bien, para Suárez, la materia y la forma, recordemos la clase pasada tan rollazo para Suárez, la unidad de la forma es su propia entidad, la unidad de la materia es su propia entidad, la unidad de la sustancia es su propia entidad, todas estas definiciones que él una y otra vez machaconamente iba ofreciendo, ¿no? La materia y la forma, para Suárez al final, son entidades independientes, con lo cual la distinción entre... O sea, Suárez plantea aquí de manera muy loca una posible forma sin materia, subsistente, intacta y separada. Como ya vemos, esto es las primeras señales de lo que va a ser luego la distinción res extensa, res cogitans en Descartes. Dice, ahora bien, dice Suárez, para muchos Dios es capaz de conservar la forma sin la materia, pero no viceversa. De hecho, se podría decir que las ideas de las cosas en la mente de Dios antes de la creación eran pura forma sin materia. Claro, la pregunta que se plantea aquí es si la distinción entre materia y forma al final va a ser una distinción no real, sino modal, en el sentido de que la forma es un modo de la materia o viceversa, la materia es un modo de la forma. Y aquí hay dos opciones filosóficas muy potentes en la tradición, ¿eh? Los que sostienen, en última instancia, que la materia es un modo de la forma y que sin forma los modos, la materia no subsistiría, son en última instancia pitagóricos o platónicos, básicamente. Si no hubiera formas, no habría materia. Y la materia sin la forma es inconcebible y demás, aunque viceversa sí que puede ser comprendida el asunto. Mientras que la otra versión, la versión de que la forma es un modo de la materia y que separada de la materia la forma no tiene ninguna entidad, este es el corporismo actual. Este es el corporismo actual que entiende que pues el bien no es nada distinto de lo que los diversos individuos consideran que es bueno. Esa sería la materia sobre la cual la forma no es independiente. Y así sucesivamente. ¿Bien? No existe el ser humano, lo que existen son agregados de cuerpos y nadie sabe lo que puede un cuerpo y tiriré trará. ¿Bien? Ok. Segunda tesis de Suárez. Afirmo en segundo lugar que cuando se da entre una cosa y otra una separación que es solamente no mutua, como vulgarmente se llama, es decir, en la que un extremo puede permanecer sin el otro, sin que pueda ocurrir lo contrario, hay un argumento suficiente para la distinción modal. En cambio, no lo hay para la distinción mayor o real estrictamente considerada. Esta es una regla que es importante subrayar que se trata de una regla negativa. Es decir, lo que está diciendo Suárez es que
cuando al separar dos entes o cosas o entidades, mejor dicho, que estaban unidas, una de ellas no subsiste, es un indicio de la que no subsiste es un modo de la otra. ¿Vale? Vale. Si se da separabilidad pero no subsistencia mutua, hay un indicio ahí de una distinción modal. Lo que está es más básicamente sugiriendo los indicios, ¿eh? No está diciendo que sea una característica definitoria de los modos. Está diciendo cómo se puede reconocer a un modo así visto a la primera, variando las propiedades de los entes. Vale. Dicho sea de paso, por cierto, esto es lo que va a hacer luego Husserl, con la famosa variación imaginativa. Esto está expuesto también en Realismo Postcontinental, en el capítulo sobre Graham Harman, las secciones que están dedicadas a Husserl. Ahí se explica lo que es la variación imaginativa en Husserl. Básicamente, para Husserl, la forma en la que obtenemos la esencia de una cosa consiste en partir de su impresión sensible y a partir de ella realizar pequeñas variaciones imaginativas. A esto le da varios nombres Husserl porque era muy dado a distinciones terminológicas absurdas, pero básicamente, entonces partimos de la mesa y vamos variando la mesa. La mesa podemos concebirla con 3 patas, con 4, con el pupitre inclinado o plano o horizontal, vertical, ¿bien? Y la esencia de la mesa es lo que permanece invariante a lo largo de todas esas transformaciones. Claro, la objeción que yo le planteo a Husserl es que uno llega a la definición de la mesa porque ya partía de ella. Porque si no, uno no parte de una precomprensión y de una definición esencial, aunque sea prejuiciosa, de lo que es la mesa, no sabe cuándo está dejando de imaginarse una mesa. ¿O es que acaso, no, el famoso toro topológico? ¿En qué momento dejas de tener una taza y tienes un donut? ¿No? Porque si lo vas variando imaginativamente, coño, al final va a resultar que la esencia tanto del donut como de la taza va a ser que tiene un agujero en medio, ¿no? Si no se parte de una definición previa, aunque sea topológica, lo que sea, de la mesa, del donut y de la taza, no se sabe cuándo dejamos de tener mesas y tazas. Es decir, si la mesa creciera hasta convertirse en un edificio, ¿seguiría siendo una mesa? La respuesta es que no, porque la definición que me parece más ingeniosa de mesa es la que dio Gustavo Bueno, de que la mesa es el suelo de las manos. Es una definición muy bonita. Las mesas pueden tener 3, 4 patas, 5, 6, a diversas alturas, pero lo característico de las mesas es que sobre las mesas operan las manos. Hombre, puedes apoyar los pies también sobre las mesas, pero lo característico de la mesa es que sobre ella, pues tú vas moviendo folios, cogiendo tacitas de té, recibiendo la comida, dando así golpes de mano, pero la mesa es el suelo de las manos. Esa es la definición bonita de mesa. Y por ese motivo, una mesa que tú no puedes tocar, una mesa que fuera una especie de así monumento shintoísta, sería absurda, iría en la variación imaginativa más allá de la definición esencial de la mesa. ¿Bien? Vale, entonces, una vez establecidas esas diferencias, Suárez va a caracterizar la distinción real. Lo que caracteriza a la distinción real son 2 notas: separación y subsistencia. 2 cosas se diferencian realmente si pueden separarse y subsistir independientemente, con independencia de que tal distinción se haga por la vía natural o sobrenatural. Esta es una posición muy ocamista, ojo. Occam era el que sostuvo, entre otras cosas, que todo lo que Dios puede hacer por la vía ordinata, lo puede hacer por la vía extraordinata. Es decir, todo lo que hace Dios por las causas segundas, dejando que llueva, truene, se incendien los bosques, lo puede hacer Él por las causas primeras. Es decir, puede Él intervenir para realizarlo Él mismo. Entonces, todo lo que puede separarse por la voluntad divina, puede separarse también realmente de manera natural, o viceversa. Todo lo que Dios realiza por su potencia ordinaria, lo puede realizar también por la extraordinaria. Es más, dice Suárez, sabemos que la sustancia y la cantidad son 2 cosas distintas gracias a un milagro que se da todos los días, que es la Eucaristía. En la Eucaristía se produce una diferenciación milagrosa o extraordinaria de la cantidad y la sustancia.
la sustancia del cuerpo de Cristo, se inhiere todos los días en la misa en una multiplicidad cuantitativa de hostias consagradas. ¿Vale? Entre la cantidad y la sustancia hay una distinción real, mientras que, paradójicamente, entre la subsistencia y la presencia local hay una distinción modal, porque entre otras cosas no ha habido una intervención divina que haya sugerido lo contrario. Bien, está aquí por los indicios, no está asegurando las cosas así, sino que está yendo a los indicios posibles. Otro indicio, dice, de distinción real es sugerido por ciertos autores, es la diversa producción o corrupción. Aquí está yendo por terrenos muy aristotélicos la idea de que dos cosas que han sido generadas por dos causas distintas o que degeneran y corrompen por causas distintas tienen una distinción real y no meramente modal o de razón. Sin embargo, para Suárez, este indicio es superfluo si no va acompañado de separación de causas. Es decir, dice Suárez, hay dos formas de entender que una cosa es producida o corrompida por una causa distinta a otra, o bien esencial y primariamente, o bien con conexión. La concepción esencial y primaria, pues es que el humo sea producido por el fuego y qué sé yo, a ver, la humedad por la lluvia, ¿bien? Entonces, ahí, habiendo dos causas distintas que generan dos efectos distintos, se puede establecer una distinción real. Pero cuando hay una conexión entre acciones, no queda muy claro si la distinción es modal o real. Ejemplo que pone él. La distinción entre la producción de la madera y su calentamiento es una distinción real. Una cosa es talar un árbol y otra quemarlo. Se ve que evidentemente que son dos acciones distintas, son dos acciones que refieren a una distinción real entre cosas, pero que están conectadas. Es decir, si tú no talas primero el árbol, no puedes luego quemarlo en la chimenea. Bien, hay una relación de causa-efecto hasta cierto punto entre las dos causas que a su vez generan esos dos entidades que pueden tener una distinción real o no. Bien, entonces, entre la producción de la madera y su combustión hay una distinción real. Pero puede haber una distinción modal, por ejemplo, entre la producción de la madera y su movimiento local. Tú no puedes talar un árbol sin, de alguna forma, moverlo localmente, aunque sea simplemente el movimiento que hace el árbol al caer en mitad del bosque. Bien. Conclusión a la que llega Suárez. Este tipo de indicio no vale o es superfluo. Aunque es evidente que dos cosas que se dirigen, aunque es evidente que dos cosas que se generan o se corrompen por causas distintas son distintas realmente, cuando la conexión entre esas causas, cuando existe una cierta conexión entre esas causas, la cosa no queda tan clara. A la conclusión a la que llega Suárez es que las cosas producidas tienen una distinción proporcional a sus producciones. Vale. El principio aristotélico se compra. El principio aristotélico es: las cosas que se generan en una sola producción son idénticas. Eso está clarísimo. Pero las que se coproducen, en la medida en que una es resultado de la otra, no es necesario que sean idénticas. Pueden ser idénticas en un cierto grado de conexión o sujeción o relación, pero no tienen por qué ser idénticas, ni tampoco, y en caso de que fueran diferentes, no queda claro si esa diferenciación va a ser real o modal, ¿vale? O incluso de razón. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estas distinciones, cuando hablamos de generación y de corrupción, estamos hablando de acciones, y las acciones pueden ser diferentes entre sí y al mismo tiempo tener un mismo objeto sobre las que se realizan, ¿vale? A ver, el acto de, el que os he puesto es muy claro. El acto de mover la madera y de producirla son dos actos distintos que inhieren sobre el mismo término y que en última instancia tienen una distinción como mucho modal. Eso es. Conclusión. Cuando las cosas son tales que en el orden natural están siempre y de manera necesaria unidas realmente entre sí,
y hasta ahora no han sido separadas por la intervención divina, apenas puede darse algún indicio de distinción real. Hay casos excepcionales, evidentemente, como ya hemos dicho, el milagro o el misterio de la Eucaristía, en el que se separa la cantidad de la sustancia. También podemos llegar a una comprensión a priori, dice Suárez, de que dos entes que aparecen vinculados, o entidades, mejor dicho, que aparecen vinculadas necesariamente, resulta que se tiene una distinción real entre sí. Caso singular de la forma y la materia del cielo. Este es el ejemplo que pone Suárez, ¿eh? La forma y la materia del cielo para Suárez son distinguibles realmente, lo cual es muy difícil de concebir realmente. Por cierto, esto es el punto de partida de una distinción que establecen los racionalistas modernos entre lo lógicamente posible y lo imaginativamente concebible. Es lógicamente posible concebir un polígono de 1000 lados, aunque ese polígono de 1000 lados sea indiscernible imaginativamente de uno que tiene 10.000. A partir de un momento dado, el ser humano no es capaz de imaginar, o sea, un polígono de 1000 lados son muchos lados, ¿eh? Cuando ya nos acercamos a ese número tan alto, pues ya no diferenciamos el círculo del polígono de 1000 lados, del que tiene 1012, del que tiene 2000, del que tiene 3000, ¿bien? Entonces una cosa es lo que nosotros podemos imaginar, porque no podemos imaginar cómo se va a separar la forma de la materia del cielo, y otra cosa es lo que es lógicamente concebible. Y aquí Suárez, como todos los racionalistas posteriores, va a apostar en que lo importante en términos lógicos es lo lógicamente concebible, valga redundancia, ¿no? Es decir, aquí Suárez está sentando las bases del apriorismo, de que, aunque el sentido común diga que estas cosas no se pueden diferenciar, si llegamos a un argumento válido a priori que permite diferenciarlas, entonces es que son diferentes realmente, ¿vale? Vale. El problema que tiene la materia y la forma es que, aunque Suárez haya insistido una y otra vez que son entidades que tienen su propia unidad y su independencia y su sustancialidad, no se ve cómo van a tener la materia y la forma, esos dos atributos característicos de la distinción real, que son la separabilidad y la subsistencia. Es decir, ¿cómo va a concebirse una materia sin forma y una forma sin materia? La solución a la que llega Suárez, muy curiosa, es que la relación entre esas dos entidades es predicamental. De modo, dice él, de modo que quizás no sean algo distinto de su unión, sino únicamente una mutua denominación de cosas unidas entre sí. Aquí básicamente yo creo que se está apuntando una cosa, que es que la materia y la forma en realidad no son cosas que están ahí en los objetos, sino que son conceptos conjugados que tienen un estatus principalmente predicamental y que son más bien casi como ideas súper abstractas con las cuales se puede comprender todo, ¿no? Hasta cierto punto. En todas las cosas, hasta el ejemplo máximo que les ofrecería sería justamente la teoría de la ciencia de Gustavo Bueno. La teoría del cierre categorial, los 5 tomos están sostenidos sobre la idea de que a partir de la distinción entre materia y forma se pueden comprender las diferencias de escuelas de la filosofía de la ciencia moderna, básicamente. Vale. Así pues, hay 3 excepciones de distinción real en la que no se cumple la segunda de las características. Es decir, hay 3 excepciones, dice Suárez, en los que hay tal dependencia esencial entre los términos realmente separables que si se separan, que si se destruye uno de los términos, se destruye también el otro. Sin que por ello, dice Suárez, uno de los términos sea modo del otro. Ejemplo, los 3 ejemplos que pone son Dios y las criaturas, las relaciones y sus términos y la relación entre las personas divinas. Dios y las criaturas son entidades diferentes realmente, de eso no cabe la menor duda. Ahora bien, si se destruye a Dios, se destruyen las criaturas. Ojo, aquí Suárez está diciendo que esto es una excepción, pero esto es el fundamento de lo que luego va a decir Spinoza, a saber que Dios y la naturaleza son lo mismo, que la naturaleza o Dios es una sustancia infinita, con infinitos atributos, de los cuales nosotros solo percibimos 2, el del intelecto y el de la extensión,
y que los entes finitos o infinitos que existen en el mundo actual son modos de esa sustancia, afectaciones de esa sustancia. Como ven, lo del modo es la gran contribución de Suárez. En última instancia se está sugiriendo eso, que si las criaturas no subsisten sin Dios, entonces es que son modos de ella. Entonces somos todos partes aquí de una sustancia que nos trasciende y demás. Estas son evidentemente, por eso Spinoza luego se ha llevado también con todo el ateísmo contemporáneo, materialista, monista, incluso ya con fusiones con el budismo y de todo, ¿no? Venga, siguiente. La relación y el término. Si se destruyen los términos de una relación, la relación también se destruye. O sea, si tú destruyes a Sócrates y a Alcibíades con sus respectivas alturas, también destruyes la relación de mayor o menor que se puede establecer entre ellos. Eso es evidente. Por último, la relación entre las personas divinas también es una relación particular, porque aunque se diferencian realmente entre sí las personas, ojo, no los atributos de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se diferencian realmente, pero no pueden ni separarse ni subsistir uno destruido después del otro. Bueno, aquí este tercer ejemplo es un ejemplo muy problemático, porque entonces se postula la coexistencia del Hijo con el Padre y, por lo tanto, la preexistencia de Jesucristo a su encarnación en el feto que lleva María en el vientre. Con lo cual aquí se lía una pardísima de por qué Dios eligió ese momento concreto de la historia para que esa personalidad suya se encarnara en un cuerpo concreto. Bueno, seguimos. Esto por lo que compete a las distinciones de razón, perdón, de modo y de realidad. Respecto a la distinción de razón, Suárez regresa a lo mismo que ya ha dicho varias veces, a saber que la distinción de razón raciocinante es una mera repetición o comparación sin fundamento en la cosa, mientras que la de razón razonada sí que indica una cierta diversidad entre conceptos objetivos. Los ejemplos ya los hemos dejado muy claros. Distinción de razón raciocinante, la que tiene un individuo respecto de sí mismo. Distinción de razón razonada, la que existe entre las facultades del alma o entre los atributos de Dios. Sección tercera. Modos de comparación de lo idéntico y lo diverso, ya entre sí, ya con respecto al ente. Idéntico, dice Suárez, se puede decir de dos maneras. En un sentido formal o relativo, la identidad implica relación y se distingue, por tanto, de la unidad. Es la identidad como identidad entre dos cosas. Mientras que en un sentido negativo o fundamental, idéntico es lo que no es diverso, lo que es distinto de otro. Y, por tanto, no difiere de la unidad. En el primer sentido, puede haber una relación real de lo idéntico consigo mismo. Pues para que haya relaciones reales, debe haber... en el primer sentido, no puede haber una relación real de lo idéntico consigo mismo. Pues para que haya relaciones reales debe haber oposición o distinción real entre los términos y las relaciones. Pero no es el caso. En el segundo sentido, ahí sí, la identidad parece incluirse entre las pasiones del ente. Y aquí Suárez regresa de alguna forma a lo que ha querido constantemente exponer, a saber cómo toda esta adquisición no es ajena a la consideración de la unidad como unas pasiones del ente. La identidad, pero curioso, la identidad, dice Suárez, no solamente es propia de los entes reales, sino también de los entes per se y de los per acciens y los ficticios. Y aquí Suárez ofrece una distinción importante entre los entes ficticios y los contradictorios. La diferencia principal entre los ficticios y los contradictorios, entre el unicornio y el decaedro regular, es que el decaedro regular, entre el unicornio, es idéntico a sí mismo, mientras que el decaedro regular, en tanto que tiene propiedades opuestas o contrarias, ni siquiera es idéntico a sí mismo. Esto lo vamos a ver en la clase de Platón que viene a continuación, cuando Platón diga que ni el malo es amigo de sí mismo, porque el malo es hasta de semejante de sí mismo. Entonces los que hayan leído el Lisis sabrán a qué pasaje me estoy refiriendo, ¿no? Cuando Platón, ya este nombre, madre mía, va a acompañarme toda mi puta vida. Platón habla de si el amigo va a ser amigo del semejante o el del semejante, y entonces, partiendo de la hipótesis de que los amigos son semejantes entre sí, si los malos van a quererse entre sí, y llega a la conclusión de que no, de que los malos no se quieren ni siquiera a sí mismos, porque son de semejantes respecto a sí mismos. Pues esta sería la tesis que estaría por aquí también detrás.
La diferencia entre el unicornio y el decaedro regular es que el unicornio al menos es idéntico a sí mismo, porque no entraña contradicción, mientras que el decaedro regular dice unidad y diferencia al mismo tiempo. ¿Bien? Vale. También hay dos tipos de identidad. Eso es una forma de diferenciar la identidad. Hay otro tipo de diferenciación, a saber, entre la identidad absoluta, que es la que tiene una cosa respecto de sí misma, a saber, esta es la identidad negativa, fundamental, la identidad real, y la identidad relativa, que es la formal, la que existe entre varios entes, es una identidad principalmente de razón. Conclusión a la que llega ya la disputación. Hay tantos géneros de identidad como de distinción. Y esto se expresa con diversas palabras. Así, cuando hablamos de identidad de sustancia, utilizamos la palabra identidad. Pero cuando hablamos de identidad entre cualidades, hablamos de semejanza. Mientras que la identidad entre cantidades se llama igualdad. Son tres palabras: igualdad, identidad y semejanza, que en realidad dicen lo mismo, solamente que respecto a tres categorías aristotélicas distintas. Cuando hablamos de sustancias, las sustancias no son semejantes ni son iguales, sino que son idénticas. Cuando hablamos de cantidades, las cantidades no son semejantes ni idénticas, sino que son iguales. Y cuando hablamos de cualidades, las cualidades no son ni idénticas ni iguales, sino que son semejantes. ¿Bien? Y lo mismo sucede con las distinciones. Cuando hablamos de diferencia, estamos sugiriendo que hay cosas que entre esas dos cosas hay cierta conveniencia mezclada con ciertas de semejanza. Mientras que cuando hablamos de diversidad, sostenemos que la diferencia es total, que no hay un punto de concordancia. La conclusión a la que llega, como hemos dicho, cerramos ya y por fin abandonamos ya el terreno de la unidad para entrar en el de la verdad y todo esto, que ya es un poco más enjundioso y no es tan sutil y sobre todo tan nihilista al fin y al cabo. Hay tantos géneros de identidad como de distinción adecuados a diversas expresiones utilizadas en el día a día. ¿Alguna pregunta para terminar esta clase? Y también atributo trascendental o pasión trascendental del ente. Sí. Yo te quiero preguntar, el otro día revisando los apuntes, la clase pasada hablaste de Dios y ahora que estamos empezando el lenguaje y todo eso, vi que decías que atribuías a Dios el argumento de ¿puede crear un objeto tan pesado que ni siquiera él pueda levantarlo? Te quería preguntar que si eso simplemente es un juego lingüístico para crear un ateísmo así superficial. O sea, ¿se puede hablar realmente de ellos en términos de humanos, como levantar un objeto o saltar una valla? Claro, la cuestión es, sí, lo que se suele decir es que el término que se utiliza en inglés, porque todos estos debates se han producido en el ámbito anglosajón, es que el atributo de la omnipotencia es self-defeating, que se vence a sí mismo. Es decir, que si un Dios es omnipotente en un sentido que no es que entre en contradicción con otro atributo, sino que el atributo de omnipotencia por sí mismo es contradictorio. Porque un Dios que fuera omnipotente, no simplemente muy poderoso, sino omnipotente, que lo pudiera todo, sería capaz de destruir su propia omnipotencia. En eso consiste. ¿Puede Dios matarse a sí mismo? Destruirse a sí mismo, ¿no? Por no utilizar la expresión matar, que puede ser un poco antropocéntrica. Destrucción ontológica. ¿Puede Dios suprimirse a sí mismo o no puede hacerlo? Y si no puede, entonces no es omnipotente. Tendrá algo que no puede hacer. Bien, entonces su potencia está restringida y, como estamos viendo, toda la tradición racionalista viene a sugerir que Dios está limitado por muchas cosas. Vamos a verlo en la clase próxima, la que trata sobre la verdad. Suárez llega a sugerir que Dios no puede ni siquiera modificar la esencia de las cosas que crea. O sea, que Dios está limitado por todas partes, que está atado de pies y manos y que, bueno, puede decidir. Y al final, a lo que va a llegar el Dios cristiano en la época racionalista es a ser una especie como de burócrata o maximizador o economista o casi geómetra que dice, bueno, este mundo tiene más bien que este, voy a apostar por este. Pero no hace otra cosa, es como una especie de ludópata casi, ¿sabes? Que dice, voy a apostar al caballo vencedor, ¿sabes? Este tiene pinta de ser el mundo mejor de los posibles. Y ya está. Como que no hace nada, realmente que los entes ya tienen su propia unidad, su verdad, su bondad, etcétera, y Dios tan solo los actualiza. Pero el problema, claro, la única diferencia realmente entre la filosofía analítica y la filosofía escolástica es que la filosofía analítica es mucho más suculenta en cuanto a los ejemplos.
Los ejemplos que se están poniendo en el caso de Suárez son tan raros y a veces te dan tanto dolor de cabeza, lo de la materia y la forma del cielo. Yo he estado pensándolo una y otra vez y digo, pero la materia del cielo, ¿cuál es exactamente, no? O sea, ¿a qué huelen las nubes? O sea, prácticamente es una pregunta de ese cariz. Mientras que los analíticos contemporáneos ponen ejemplos que pueden parecer un poco ridículos, antropomorfos, etcétera, pero que por lo menos lo visibilizan mucho mejor, ¿no? O sea, ¿puede Dios crear una piedra tan grande tan grande que él no pueda levantarla? ¿O puede Dios crear una bala que lo atraviesa todo y una pared que...? Lo que se viene a decir es eso, que la omnipotencia es contradictoria o bien en sí misma o bien por sus efectos. Claro, la tesis del ateísmo esencial, que las pusimos el otro día por la pregunta de Andrés, iba por ahí. Es decir, los ateos actuales, no los actuales, pero bueno, los que se lo toman filosóficamente más en serio, llegan a la conclusión de que no es una cuestión de creencia, de que la religión no trata sobre Dios. Esa es la posición materialista fuerte, porque la posición atea, ridícula, o sea, el ateísmo superficial es el que cree que es una cuestión de creencia. Tú crees, yo no creo, pero claro, eso es al fin y al cabo reducir la religión a una cuestión de gusto, a un de gustibus non est disputandum, ¿no? De religio non est disputandum, pero joder, es sobre lo que más se disputa, ¿no? De las religiones sí que se disputa, porque al final las religiones, sobre todo las que son ecuménicas, tienen una pretensión de universalidad y no se reconocen las unas a las otras. Respecto de entre Yahvé, Alá y el Dios Padre, Cristo, hay una relación de monogamia, o sea, son monógamos, son dioses monógamos, ya lo hemos explicado varias veces, no se reconocen los unos a los otros. Es más, los unos reducen a los otros a epifenómeno. Como sabes, Cristo aparece en el Corán como un profeta más, como uno más que anticipaba ya la llegada de Mahoma. Claro, y así sucesivamente. Entonces, bueno, lo que te diría es eso, que los ateos actuales que se toman en serio, por un lado, redefinen la religión para que la religión no tenga nada que ver con Dios. La religión tiene que ver principalmente con la religatio. La religatio es la forma en la que los seres humanos se religan los unos a los otros y terminan creyendo en cosas más o menos irracionales, pero que tienen una cierta funcionalidad social. Entonces ahora vamos a creer en la igualdad entre los hombres. Mentira cochina. O sea, los hombres son desemejantes entre sí en muchos aspectos, pero nos religamos a través de esa ficción llamada derechos humanos, que funciona de facto como una religión, lo que en ocasiones yo he llamado, jugando con la expresión leninista, la ideología como fase superior de la religión. La ideología en la que uno ya solamente cree en ideas abstractas, como la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de todos los seres humanos, los derechos humanos y todo esto, es una forma de religión que, aunque sea ficticia y sea una pura carta a los Reyes Magos, que es como lo definió Jan Kilpatrick. Jan Kilpatrick era la senadora de Ronald Reagan en las Naciones Unidas, y como buena neoliberal, pues ella pensaba que toda la parte de los derechos civiles y sociales, pues era una filfa. Derecho a una vivienda, a un trabajo digno, etcétera. Decía, esto es una carta a los Reyes Magos, porque de facto no se realiza. O sea, podemos luchar porque se realice, pero sabiendo que no se realiza, no sé si me explico. No seamos tan ingenuos de pensarlo así. Por eso digo que es una religión, porque religa a los hombres, los une en causas que, aunque sean irracionales en la premisa, luego son racionales por el curso que siguen. No sé si me explico. Por ahí iría un poco el asunto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Una pregunta que no sé muy bien cómo formular, es un poco un cacao mental, pero que tiene que ver con cosas de las que he explicado en clase, los ejemplos, por ejemplo, el de la mesa y luego el de las termitas, seguramente, y lo que he leído, que he querido entender de los autores del nuevo realismo. Entonces, por ejemplo, con la definición de la mesa como suelo de las manos, que no se podría concebir un concepto de mesa que desbordara, por ejemplo, la escala humana. Estoy pensando en Manuel Ferraris, cuando dice que las obras de arte tienen que estar dentro del ámbito, o sea, que no pueden ser de escala mayor a... Eso. Y luego, con respecto a las distinciones de la metafísica, las diferentes acepciones y la ontología como referida a la existencia, yo me pregunto, hablando de la racionalidad de una ontología, una posible ontología orientada a los objetos, y de los entes matemáticos como algoritmos y ciencia media, sí. Eso me lo preguntas el miércoles, amigo. Es que tienes la manía, que es que te vas por la tangente. Sobre las obras de arte, que sí me parece pertinente, pero lo otro ya te tengo que cortar, porque el miércoles, si quieres, ustedes, todos los que están aquí, más los que faltan y demás, si quieren, vengan y pregunten lo que quieran sobre ontología de todos los objetos y demás. Pero aquí en esta clase sobre Suárez te respondo a lo de la mesa. Claro, Mauricio Ferraris es un autor abordado en realismo postcontinental
que ofrece una definición básicamente selarsiana. Sellars es un discípulo de Austin. Bueno, tampoco saben ustedes, no, a lo mejor no saben quién es Austin, pero bueno, Austin a su vez es un discípulo de Wittgenstein. A ver si llegamos a algún momento a un filósofo conocido, ¿no? Entonces, son todos discípulos de la Escuela Ordinaria del Lenguaje, que parte de analizar cómo operamos en el día a día con determinadas expresiones y demás. Poco a poco se dieron cuenta de que es necesario construir una ontología de las instituciones sociales un poco más fuerte, porque la promesa o el matrimonio no consiste simplemente en un conjunto de palabras o de frases que se realizan, ¿no? Es decir, que casarse no simplemente consiste en que el cura os diga la expresión performativa, pues yo os declaro marido y mujer, ¿no? Hay una serie de instituciones sociales que operan a veces contra esos enunciados performativos. Por cierto, lo del performance, todo lo que es la performatividad de género, Judith Butler y demás, lo toma todo de Austin, ¿eh? O sea, lo digo porque a veces a veces se establecen cortes muy absurdos entre la filosofía teórica y la práctica, o hay filósofos muy snobs, ¿no? Que dicen que esta parte de la filosofía no tiene ninguna importancia, o viceversa, y están todos conectados, ¿eh? Y si no se conocen los fundamentos, al final se está hablando como si fuera uno un performer y no un filósofo, ¿no? Entonces, lo que llega a conclusión Searle es que las instituciones sociales o los objetos sociales son objetos físicos que desempeñan una determinada función en un determinado contexto social. Ejemplo, el del euro. Un billete de 5 euros es un objeto físico, un papel impreso por el Banco Central Europeo que desempeña una determinada función de intercambio, de acumulación de capital en un determinado contexto. Si tú vas fuera de la Unión Europea con un billete de 5 euros, ese papel no desempeña esa función. Salvo que te lo acepten, porque luego hay una serie de intercambio de divisas y demás. Entonces, para Ferraris, esa idea de los objetos sociales es muy amplia y no es muy amplia, perdón, es muy restringida y en todo caso sería válida para los objetos artísticos. Dice Ferraris que en todo caso sí, una obra de arte es un objeto físico que desempeña una función una determinada función contemplativa en un determinado contexto, el museo, la galería, etc., ¿no? Entonces, un urinario, pongamos por caso, fuera de ese contexto desempeña una función de fontanería, pero en otro contexto desempeña esa función contemplativa y demás. Claro, para que pueda haber contemplación y para que pueda haber institucionalidad, esos objetos tienen que estar dados a una cierta magnitud o escala. No puede haber obras de arte que duren, piezas musicales que duren millones de años, ¿no? Aunque hay compositores que a modo de broma lo han compuesto. John Cage tiene una composición musical que dura una barbaridad de años, pero realmente la obra no está en la ejecución de esa pieza musical, que no se va a poder realizar, está en las indicaciones, en el papel, en la documentación. Por ahí iría un poco la pregunta de él, pues por eso ha ido por ahí, ¿no? Y no hay nada más que comentar aparte de eso. Sí, evidentemente, pues ahí iba a decir que está de acuerdo con Suárez, pero no, porque el ejemplo lo he puesto yo y es de Gustavo Bueno, así que esto no tiene nada que ver con Suárez nuevamente. Venga, vamos a hacer la pausa, son y 58, volvemos a cuarto.